Vamos a ver ahora cómo hacer cambios de escala en los ejes de una gráfica. Me dicen que si tenemos una función f de la que conocemos su gráfica y una constante c mayor estricta que 1, entonces la gráfica de c por f de x, es la gráfica de f dilatada en el eje y un factor c. La gráfica de f de x partido por c es la gráfica de f contraída en el eje y un factor c. La gráfica de f de c por x es la gráfica de f de x contraída en el eje x un factor c, y la gráfica de f de x partido por c es la gráfica de f dilatada en el eje x un factor c. Fijaos que de nuevo, como en el caso de las traslaciones, parece que lo que le hacemos a las x es lo contrario, el efecto es el contrario de lo que le hacíamos a la y. ¿Vale? Cuando yo multiplico la función por un factor, me dicen que es como si dilatase la gráfica, es decir, como si yo tirase de los ejes de la gráfica hacia arriba y hacia abajo, de forma que estoy dilatando esos ejes. Y si lo divido entre c, entonces es como si lo estuviese contrayendo, como si apretase esa gráfica. Sin embargo, cuando multiplico el argumento por una constante c, el efecto es contraer, no como cuando multiplicaba por c la función, que dilataba en el eje y. Y eso es lo mismo que sucede con las traslaciones. Digamos que en el eje x lo que observamos es lo contrario de lo que observamos cuando hacemos la transformación sobre la función entera. Vamos a ver cómo afecta esto en este ejercicio. Me dicen que, sabiendo que la gráfica de la función f de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado es la mitad superior de una circunferencia de radio 2 centrada en el punto 0, 0, dibuja aproximadamente las gráficas de las funciones f de 2x, f de x medios, 2f de x y 1 medio de f de x. Vale, en primer lugar, ¿por qué la gráfica de la función raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado es la mitad superior de una circunferencia de radio 2 centrada en el 0, 0? Bueno, pues si nosotros hacemos que y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, de forma que los puntos de la gráfica vienen dados por los x e y que me verifican esta igualdad, pues entonces si yo elevo a ambos lados al cuadrado, lo que me queda es que y al cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado. O que, y es como se suele escribir, ¿vale?, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, que es 2 al cuadrado. Bueno, pues esta es la gráfica de una circunferencia de radio 2. En general, para una circunferencia de radio r es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, centrado en el punto 0, 0. Aquí nos hemos quedado solamente con, cuando hacemos la raíz cuadrada, ¿vale?, nos hemos quedado solamente con la solución de las síes positivas. Aquí también habría una solución para las síes negativas, poniéndole aquí delante un signo menos. Pero entonces tenemos que decidir con qué parte nos quedamos, y aquí nos han dicho que nos quedamos con la parte positiva, ¿vale? Así que cuando yo escribo la y en función de las x, lo que tengo es que f de x, a ver, esto va a ser 2, esto va a ser, bueno, 2 y menos 2, mejor dicho. Y como es una circunferencia, pues esto también va a ser 2 y esto va a ser menos 2. Vale, no voy a dibujar, a ver, voy a dibujar primero haciendo trampa, ¿vale? Porque yo tengo una forma de hacer una circunferencia más o menos decente y a ver si me sale. Tengo esta opción de aquí, bueno, más o menos. De forma que esto es, esta sería la circunferencia completa, pero a nosotros nos están diciendo que nos quedemos solamente con la parte positiva, es decir, con esto de aquí, ¿vale? Esto sigue siendo 2 y esto sigue siendo un menos 2. Así que esta sería la circunferencia, la parte superior, la mitad superior de una circunferencia de radio 2 y centrada en el punto 0, 0. Este sería el centro de la circunferencia. Ahora tenemos que dibujar aproximadamente las gráficas de las funciones f de 2x, bla, bla, bla. Vale, empezamos por f de 2x. f de 2x significa que, según lo que acabamos de ver, como estoy multiplicando las x por 2, es como si de manera efectiva estuviese contrayendo el eje x 2 unidades. Y de hecho, si lo pensáis, cuando x, aquí cuando la x vale 2, la función, la y, vale 0, de acuerdo a esta fórmula. Pero sin embargo, si estamos haciendo f de 2x, ¿vale?, entonces esta f de 2x de aquí sería la raíz cuadrada
de 4 menos 4x al cuadrado, ¿vale? Porque estoy haciendo 2x elevado todo al cuadrado. Así que sería 4 menos 4x al cuadrado, raíz cuadrada. Así que cuando la x vale 1, realmente esto de aquí valdría 0. Y es por eso por lo que es como si estuviésemos contrayendo el eje x en un factor 2. ¿Vale? Estamos haciendo que el punto de corte que antes estaba en x igual a 2, ahora está en x igual a 1. Y de la misma forma por aquí, ¿vale? Antes estaba en x igual a menos 2 y en x igual a menos 1 ahora tenemos otro punto de corte. La altura de la función va a ser la misma, ¿vale? Vamos a tener un máximo también aquí en x igual a 0. En x igual a 0 la función sigue valiendo 2, así que la función pasa por aquí. Es como si hubiésemos contraído el eje x, ¿vale? Si yo dibujo esto, bueno, más o menos se supone que esto tiene que ser una función que es, pues eso, esto es el menos 1 y este es el 1. Se supone que esto es una especie de contracción de los ejes. Una contracción de los ejes de una circunferencia no es más que una elipse, ¿vale? Así que esto sería una elipse con un semieje horizontal, que es el radio, el semieje sería 1 y el semieje vertical sería 2, ¿ok? Segunda función, f de x medios. Bueno, pues f de x medios es al contrario, ahora tengo que dilatar un factor 2 el eje x, así que aquí tendría mi nuevo punto de corte y aquí tendría el otro nuevo punto de corte. El valor en el máximo sigue siendo el mismo. Voy a escribir la expresión de la función de f de x medios, ¿vale? f de x medios es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado partido por 4. Y ahora vuelvo a pensar dónde están los nuevos puntos de corte, ¿vale? Una cosa es lo que me diga la fórmula o lo que os acabo de decir de que se dilata, se contrae, pero otra cosa es que entendáis por qué. ¿Por qué ahora los nuevos puntos de corte están en menos 4 y en 4? Pues porque cuando yo elevo 4 al cuadrado es 16 entre 4, 4, así que 4 menos 4 es 0, ¿vale? Así que en 4 y en menos 4 voy a tener los nuevos puntos de corte de la función. La altura de la función sigue estando en x igual a 0, que es cuando la función vale 2. Con lo cual ahora lo que tendríamos es una función, también, más o menos, que pasa por el punto, no, por todos estos puntos, más o menos, ¿vale? Sigue siendo una elipse, pero ahora están los ejes cambiados. Tenemos que el semieje, bueno, los ejes cambiados y cambiados de escala también. El semieje mayor sería 4 y el semieje menor sería 2, que sería el semieje vertical. Y si nos piden las funciones de 2 por f de x y un medio de f de x, pues lo que tenemos que hacer es cogemos esta circunferencia de la que partía yo en un principio, esta de aquí, mi función que pasaba por todos estos puntos de aquí, ¿vale? Más o menos, borramos la parte que no nos interesa, ¿ok? Se supone que esto llega hasta aquí, hasta este punto, y este punto hasta aquí también, ¿vale? Así que está un poco mal dibujada. Y esta sería la función original y ahora lo que tengo que hacer es contraer y estirar el eje y. Aquí estiramos el eje y y aquí comprimimos el eje y. Cuando estiramos el eje y, el eje x se queda tal cual, así que los puntos de corte siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que cuando lo multiplicamos por 2, el máximo ahora llega hasta 4 en lugar de ser hasta 2, ¿vale? Mi nueva función, la gráfica, tendría más o menos una forma tal que así, y digo, bueno, muy más o menos, ¿vale? Esto, lógicamente, esto está bastante mal dibujado. Esto por un lado, y luego por otro lado tendríamos la gráfica, esta sería la gráfica de 2f de x, y la gráfica de un medio de f de x, pues sería la altura, ahora la comprimiríamos, ¿vale? Es como si apretásemos el eje y en los extremos, desde por arriba y abajo estuviésemos apretando por las dos manos hasta la mitad, hasta obtener una longitud la mitad de lo que teníamos antes, con lo cual el valor de la función ahora llega hasta 1 en el máximo, los puntos de corte siguen siendo los mismos. Y tendríamos que esta es la gráfica de la función un medio de f de x. Vale, ya por completitud, esta era la función de f de x medios y esta era la función, la gráfica de la función f de 2x. Y ya está.